Ya tienes disponible tu mejor revista del motor, Cadena Motor Mag, con la información más actual en todo lo referente al automóvil, moto, competición, seguridad, tecnología. Cadena Motor Mag incluye los mejores vídeos para que no solo la leas, también la veas y la escuches. Descárgatela de forma gratuita en el kiosco de Apple o de Google o en cadenamotor.com. Cadena Motor Mag. Descarga y disfruta de la mejor revista del motor. Son las 7 de la tarde, comienza como cada semana todo F1 aquí en Cadena Motor. Como cada semana, volvemos con lo mejor de la categoría Rey. Volvemos con más Fórmula 1. Volvemos con A Toda F1. Comienza A Toda F1. Hola a todos, soy Carlos Sainz y mando un saludo a todos los oyentes de A Toda F1. Hola y muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de A Todo F1 aquí en Cadena Motor. Recordad que podéis interactuar con nosotros a través de Twitter con el hashtag ATodoF1 o a través de nuestra cuenta de Twitter @ATodoF1. Y empezamos a presentar a los tertulianos que tenemos en el día de hoy. Desde Canadá tenemos a Ana María, en Twitter @AnaMaríaMercá. Muy buenas, Ana. Muy buenas y un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Desde Murcia y tras su vuelta del Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña tenemos a Selene en Twitter @F_201X. Muy buenas, Selene. Hola, muy buenas a todos. Y desde México tenemos a Llave, que muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un gusto como siempre. Y ya pasamos a presentar al invitado que tenemos en el día de hoy. Es una persona que ha estado en equipos tan importantes de la Fórmula 1 como Ferrari y Williams. Bienvenido al programa de hoy de A Todo F1, Enrique Scalabroni, y gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Ok, muchas gracias a ustedes por invitarme y es un gusto de estar conversando con ustedes. Recordad que si queréis hacerle alguna pregunta a Enrique Scalabroni lo podéis hacer a través del hashtag ATodoF1 o a través de nuestra cuenta de Twitter @ATodoF1. Y para empezar, Enrique, yo te quería empezar tu opinión sobre lo que vivimos en el circuito de Montmeló en el Gran Premio de España, con la victoria del jovencísimo Max Verstappen en su primera carrera con Red Bull. Bueno, fue una carrera importante y que parte por dos puntos, como digo yo. El primer punto fue el accidente de los dos Mercedes, que definieron en cierta forma todo el futuro de la categoría, en cierta forma, porque eso permitió una lucha muy cerrada, que a la gente le gustó muchísimo la carrera, o sea, la pelea esta de los dos Red Bull con los dos Ferrari fue bastante importante, y a su vez el hecho de quién fue el ganador, que fue prácticamente un joven de 18 años y que realmente ha hecho historia, porque hasta el momento nadie llegó a ganar, ni tampoco estaba corriendo oficialmente en Fórmula 1 a esa edad en toda la historia del automovilismo. Por tanto, fue un hecho único realmente, ¿no? Y claramente lo que pasó la primera curva entre los dos Mercedes fue espectacular. Y que gracias a eso pudimos ver un carrerón, creo yo. Que yo creo que los Mercedes se retiren del Mundial y podamos ver este tipo de carreras en toda la temporada. Bueno, lo que sucede es como pasa siempre, donde hay un equipo ultra vencedor no permite ver, porque en realidad, vamos a decir la verdad, si los dos Mercedes seguían en carrera, llegar tercero hubiese sido una cosa muy importante para Verstappen, pero no hubiese tenido el golpe publicitario que da el hecho de haber ganado. Y esto hace ver una cosa, que en una categoría donde la diferencia de la potencia de los motores, o los PU en este caso, que son las unidades de potencia, con más de 3% respecto de los demás competidores, no hay lucha, porque hay una diferencia que está por encima de los 40, 50 caballos. A esa altura ya no hay lucha. Entonces,
además son automóviles muy bien hechos, muy bien proyectados y tienen también una eficiencia muy alta como resistencia mecánica en cada una de sus partes, por la cantidad de kilómetros que han hecho ellos, que los otros equipos no llegaron a hacer ni la mitad los días de pruebas en Barcelona al inicio, antes del campeonato. Lo que sucede es eso, que uno ve la Fórmula 1 hoy y dice que no es interesante, o digamos, la veía hasta Barcelona, porque estas luchas estaban ahí, esta lucha que tuvo Ferrari ahora con la gente de Red Bull, estuvo, porque en todas las carreras estaba. Lo que pasa es que pasan a segundo nivel. Ahora, al quedar los Mercedes afuera, entonces pasaron en primer figura, y eso fue lo que dio la atracción, ¿no? Además, el triunfo de Verstappen de haber hecho una carrera bajo presión y con pilotos con mucha experiencia que no le perdonaron nada, no le hicieron ganar fácil, y no cometió ningún error. Una de las cosas que llamaba la atención, que estaba viendo con la televisión italiana, es el hecho que decía, este chico tiene experiencia ya de 18 años, porque bajo la presión de Raikkonen, él no miraba los espejos, y eso es una cosa que él seguía por su línea, su trayectoria, y estaba totalmente concentrado en no cometer errores, y ahí se ven los grandes pilotos, porque el piloto que tiene miedo está mirando más en el espejo y después se va en una frenada, se comete un error, se va largo, se come una chicana. O sea, pero el que no ve hacia atrás y ve solo adelante, manteniéndose en su trayectoria y tratando de que el automóvil no tenga problemas, no tener pérdidas de décimas ni nada, es un piloto excepcional, porque son 18 años, eso no lo hizo nadie hasta ahora. Pero no sé si estoy errando, pero Sergio dice que si los Mercedes, que si se van del campeonato es más excitante, pero a mí me parece que todas las carreras hasta ahora han tenido mucha acción. Incluso claro. La carrera en Barcelona tuvo un tanto aburrida durante un cierto tiempo donde no pasaba nada, nadie se movía, hasta que, bueno, tuvo el problema en la rueda Ricciardo y Ferrari se fueron a la última parada. A mí me parece que de todos modos, aunque los dos Mercedes hubieran estado delante, si Max de todos modos entra en el podio, igual hubiera sido sorprendente. O sea, el impacto mediático... Estoy de acuerdo, era lo que estaba diciendo. Pero hubiese sido sorprendente con una tercera posición. Comparado a una primera posición, la cosa es completamente distinta. O sea, desde el punto de vista de, ¿cómo se llama? Imagen, de marketing, pues sí. En ese sentido. Pero, como digo, las carreras son todas luchadas después del segundo puesto. Ya del tercer puesto hasta el último puesto es luchado. En Fórmula 1 todas las carreras. Pero en esta, ¿qué pasa? Se eliminaron los dos primeros puestos, que eran los que están ganando con su superioridad técnica. Y entonces, ¿qué ocurrió? Se pudo ver detrás de la... ¿Cómo se puede decir? Detrás de la niebla que deja el triunfo, el exceso de poder de Mercedes, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sigue. Perdón que te interrumpa, Ana María. Yo nada más quería hacer una pregunta, así como para ir un poco en el orden cronológico de las cosas que sucedieron en el Gran Premio de España. Su opinión, don Enrique, ¿fue un incidente de carrera o hay alguna, entre Hamilton y Nico Rosberg, algún culpable en mayor proporción? Desde mi punto de vista, fue un incidente de carrera. ¿Por qué? ¿Por qué, Ana María? Porque te estás adelantando. Perdón, no, por eso es que estábamos hablando ya de Max Verstappen, pero urge saber de Hamilton Rosberg. Si quieres, primero vamos a poner los datos estadísticos y un audio que nos ha dejado de todos modos Joan, y luego seguimos con esta parte, ¿vale? Listo, porque hay mucho que hablar al respecto. Sí, por eso, porque hay mucho que hablar, entonces... Sí.
Pues como ha dicho Ana, vamos a escuchar a nuestro amigo F1 en Datos, que como cada semana nos deja las estadísticas de este Gran Premio de España, en esta ocasión en el circuito de Barcelona-Cataluña. Y aquí enseguida volvemos ya a empezar a analizar lo que fue el Gran Premio de España, que veo que hay ganas de hablar. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí una semana más con todos vosotros. Un placer estar aquí en A Toda F1. Y un placer aún más esta semana porque vamos a contar uno de los grandes premios más increíbles de los últimos años y en el que el 80% de los datos se lo vamos a dedicar al piloto que hizo historia, Max Verstappen. Vamos a comenzar. El piloto holandés Max Verstappen fue el piloto más joven que ganó un gran premio de Fórmula 1 al superar al récord que tenía Sebastian Vettel de Monza 2008. También se convirtió en el piloto más joven que logra subirse a un podio de Fórmula 1, superando al alemán Sebastian Vettel, también en Monza 2008. Y también se convirtió en el piloto más joven que lidera una carrera de Fórmula 1, superando, como no, a Sebastian Vettel en Japón 2007. También Max hizo historia para su país, ya que se convirtió en el primer piloto holandés que gana un gran premio de Fórmula 1 y llevaba 24 carreras en la Fórmula 1 y fueron los mismos grandes premios que necesitaron para ganar Nelson Piquet y Pastor Maldonado, que curiosamente también ganó su primer gran premio en el Gran Premio de España. 18 años, 8 meses y 15 días ha sido la edad que ha necesitado Max Verstappen para convertirse en el piloto más joven de la historia que gana, hace podio y lidera una carrera. Supera los 21 años, 11 meses y 11 días que tenía Sebastian Vettel cuando consiguió su primera victoria y su primer podio. Y el nuevo piloto de Red Bull se convirtió en el piloto número 207 de la historia que logra un podio en la Fórmula 1. Y su primer podio lo logró junto con su primera victoria. Solo 22 pilotos en toda la historia han conseguido esto. El único que sigue en activo es Sebastian Vettel. Además, Max Verstappen se convirtió en el tercer piloto de la historia que gana en Barcelona sin salir desde la primera línea. Lo hicieron Fernando Alonso en 2013 y Michael Schumacher en 1996. Y se puso fin a una racha negativa de 1 año, 8 meses y 21 días de Red Bull sin ganar la Fórmula 1. Su peor racha desde que consiguieron su primera victoria en el año 2009. Y el famoso dorsal número 33 que lleva Max Verstappen, pues es el primer piloto que gana una carrera con ese dorsal. Solo dos se habían subido al podio, fueron en 1974 Hailwood y en 1954 Marimon. Y el joven piloto holandés lideró sus primeras vueltas en la Fórmula 1, 30 concretamente, y es ya el cuarto piloto que más ha liderado esta temporada y el número 112 de la historia con más vueltas en cabeza. Kimi Raikkonen quedó segundo y con su podio en Barcelona el finlandés está tan solo un segundo o tercer puesto de ser el segundo piloto de la historia con más podios. Obviamente aquí no cuentan victorias, es decir que Kimi Raikkonen es el tercer piloto con más podios sin contar victorias. Lleva 63, 64 lleva Michael Schumacher y 65 lleva Fernando Alonso. Y fue la carrera número 158 de Raikkonen en los puntos, superó a Button y es el tercer piloto de la historia que más veces ha estado en puntos. Y Sebastian Vettel terminó tercero y con este tercer puesto del alemán del podio fue el primer doble podio de Ferrari sin contar victorias, obviamente. O sea, la primera vez que quedaban segundo y tercero los Ferrari desde Brasil 2012, donde fue segundo Alonso y tercero Felipe Massa. Valtteri Bottas fue quinto y Felipe Massa fue octavo. La escudería de Williams es la única que ha terminado todas las carreras esta temporada y todas lo hicieron en zona de puntos. Y el joven piloto español Carlos Sainz fue sexto, el mejor resultado para él en la Fórmula 1. Sergio Pérez fue séptimo y superó a Robert Kubica y es el piloto número 34 de la historia con más puntos en la Fórmula 1, 274. Y Daniel Kvyat, el nuevo piloto de Toro Rosso, después de ser descendido desde Red Bull, se convirtió en el segundo piloto ruso de la historia que consigue una vuelta rápida, ya lo había hecho antes Vitaly Petrov, y además es el sexto más joven que consigue una vuelta rápida. Y además, por lo tanto, fue la primera vez que Toro Rosso conseguía una vuelta rápida en la Fórmula 1. Y el famoso accidente en la primera vuelta de Mercedes, pues es la tercera vez en la historia que los dos pilotos de Mercedes se quedan fuera de carrera. Ya había sucedido en Australia 2011 y en Mónaco 1955. Y la escudería alemana se quedó a tan solo una victoria del récord histórico de McLaren Honda en 1988, que consiguió 11 victorias
consecutivas. Y Fernando Alonso, por tercera vez en su carrera, abandonó el Gran Premio de España. Además fue el 10º abandono con McLaren Honda en tan solo 22 carreras. Y otras curiosidades, en las últimas 10 ediciones del Gran Premio de España hemos tenido 10 ganadores diferentes. Verstappen, Rosberg, Hamilton, Alonso, Maldonado, Vettel, Webber, Button, Raikkonen y Massa. Y fue la quinta carrera consecutiva en la que la vuelta rápida se la lleva un piloto no campeón del mundo. No ocurría desde el Gran Premio de Malasia 2009. Y con el abandono de los Mercedes ningún piloto ha sido capaz de disputar las 289 vueltas que llevamos esta temporada. Un placer estar aquí una semana más con vosotros. Nos vemos la semana que viene con la previa del Gran Premio de Mónaco, que seguro que va a ser muy interesante. Y buenas tardes. Pues ya volvemos aquí tras escuchar a nuestro amigo F1 datos en estas estadísticas más novedosas del Gran Premio de España y lamentablemente yo no va a poder estar aquí con nosotros en directo, pero nos ha dejado un fantástico audio analizando en su opinión el Gran Premio de España, que os dejamos con el gran Joan Villa del Prat sobre su análisis del Gran Premio de España, y así volvemos ya para analizar con el gran Enrique Scalabroni lo que fue el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña. Vamos a hablar hoy del Gran Premio de Barcelona, un Gran Premio que ha sido todo el fin de semana espectacular. Ya en la clasifica vimos las guerras entre Rosberg y Hamilton, con este vueltón que hizo Hamilton extraordinario poniéndolo en la pole. Vimos también a Verstappen luchando con Ricardo para hacer los mejores tiempos. La verdad es que fue todo un fin de semana maravilloso, maravilloso. Quizás un poco decepcionante los Ferrari, sobre todo en clasificación, porque se los colaron básicamente los dos Red Bull. Pero vamos a hablar de la carrera. La carrera, bueno, la salida, Hamilton salió muy bien, Rosberg le pasó a final de recta. Esto es una cosa que aún tengo que entender porque creo que salió mucho más bien Hamilton. Y en la tercera curva hubo este famoso accidente. ¿Cuáles son mis conclusiones de este accidente? Pues muy fácil. Yo creo que legalmente está todo correcto. Rosberg se movió solamente una vez para defender su posición, pero creo que deportivamente fue un poco demasiado al límite. Hamilton era mucho más rápido en esta curva 3, vio el hueco, se metió y Rosberg le cerró. Resultado, los dos coches fuera. Y a partir de ahí, una fantástica carrera con dos estrategias diferentes, tanto la de Ferrari como la que era de Red Bull, intentando copiar unos a los otros, jugando con dos tipos, uno a 2 paradas, el otro a 3 paradas. Y la verdad es que la que ganó fue las 2 paradas con Verstappen, que fue espectacular. Muchos dicen que ha nacido una estrella y hace tiempo que la estrella nació, y hoy en este Gran Premio lo hemos visto y lo hemos palpado como pues tiene el talento para ser un campeón del mundo. Una cosa muy importante, y no dejo de decirlo y de repetirlo a todo el mundo, si Max ganó este Gran Premio y Max hasta ahora, cuando estaba con Carlos de tanto en tanto le pasaba la mano por la cara, sobre todo en clasificación, y iban muy igualados en el resto en carrera. Yo lo que quiero decir es qué pasaría si Carlos tuviera la posibilidad de tener un coche mucho mejor, un coche con un poco más de potencia, no mejor, porque creo que el chasis es un buen chasis, pero con más potencia, cosa que no va a tener durante todo el año porque el contrato así lo indica. Van a tener el motor 2015 sin ningún tipo de modificación. Raikkonen, yo creo que en su momento dijo, ¿quién hay delante? Max. Si le meto la rueda, me la va a quitar. Así de claro. Yo creo que Raikkonen estuvo muchísimo tiempo detrás, podía haber intentado, no lo intentó porque sabía perfectamente de que si intentaba algo, Max no tenía nada que perder y posiblemente se hubieran ido los dos fuera. Por otra parte, Max hizo una carrera muy inteligente porque en las últimas 10-15 vueltas lo que hacía es
aguantar bien los neumáticos, buscar una buena tracción en la sección 3 y sacar un poco de ventaja en la chicane para que después en la recta no hubiera suficiente espacio para que nadie se le acercara y lo pudiera adelantar con el DRS. Una carrera inteligente, maravillosa, sin ningún tipo de error y bien merecida esta victoria. Vettel y la guerra con Ricardo, fantástica. Creo que Ricardo se merecía haber ganado esta carrera también. La verdad es que tuvo este infortunio, aparte de 3 paradas que con él y Vettel básicamente le estaban copiando a los Ferrari. Esta vez los Ferrari fueron los que tomaron la delantera. Pero lo más importante es que vemos una Red Bull fuerte con los 2 pilotos, posiblemente los 2 mejores pilotos o el equipo más joven y con más proyección a futuro para ser grandes campeones, tanto Ricardo como Verstappen. Ferrari salvó los cuartos, que decimos nosotros, ¿no? Salvó los muebles. La verdad es que al final un segundo y un tercero no se puede desestimar. Ha sido un gran final para ellos, viendo lo que había pasado en clasificación. Pero esto es un toque de atención, porque los circuitos que llegan ahora, sea el de Mónaco, donde lo que predomina es mucha carga, buena tracción y no tanto el motor, los Red Bull pueden ser muy fuertes. Y en Canadá, si no llega antes en Mónaco, tendrán la evolución del motor, que yo creo que son sobre unos 50 caballos, una buena evolución que va a poner en lucha a los Red Bulls por esta segunda plaza del campeonato. Y seguramente podrán hasta luchar por alguna victoria. Williams, después de un fin de semana desastroso, al menos Bottas consiguió la 5ª posición. Carlos, espectacular. Con el material, hemos de pensar siempre que tiene un material en el cual el motor no va a ser desarrollado durante todo el año. Esto es importante entenderlo, pero hizo un trabajo fabuloso. Hizo una gran salida, hubo un momento que estuvo hasta tercero. Es obvio que los Ferrari en recta eran mucho más rápidos, lo pasaron por el DRS y por la unidad de potencia, pero supo mantener los neumáticos, supo aguantar como un jabato y al final consiguió una 6ª plaza, muy merecida y con ganas. Y si hablamos de Fernando, bien, Fernando no hizo una buena salida, se le coló Button, él era más rápido que Button, le dijeron de estar fuera, pero hay luces de esperanza en este equipo de McLaren. Fernando no llevaba las modificaciones que trajeron, todas las modificaciones que trajeron el paquete aerodinámico McLaren, había solamente un morro. Según Boulier y según Ron, me dijeron que era de 2 a 3 décimas la diferencia. Esto lo llevaba Button. Y para Mónaco van a tener los 2 el mismo material, que esto es importante. Modificaciones para Mónaco y después de Mónaco. Para después de Mónaco, el mismo Ron Dennis me dijo en la parrilla de salida que van a haber evoluciones del motor. Y además yo sé que van a haber evoluciones de la gasolina. Se esperan sobre unos 20-25 caballos más de potencia para Canadá. Importante, en Montmeló hemos visto que Fernando en la sección 3, que es la parte virada, la última parte, la más difícil, la que necesita extracción y carga aerodinámica, era de los coches más veloces. Esto nos da un buen sentimiento cara a la carrera de Mónaco. Hola a los oyentes de A Toda Fórmula 1, soy Andy Suchek, quería mandaros un saludo y que disfrutéis con todas las entrevistas de un gran equipo que hay detrás. Un abrazo. Pues ya volvemos aquí a Todo F1 para empezar a analizar lo que fue el Gran Premio de España. Y Enrique, para empezar te quería preguntar sobre el incidente de los 2 Mercedes. En tu opinión, ¿quién crees que tuvo la culpa? ¿Nico Rosberg o Lewis Hamilton? ¿O crees que los dos hicieron igual que tuvieron la culpa igual de los dos igual? Yo pienso que ahí fue un error muy grande porque es la tercera curva. O sea, ahí se tendrían que haber puesto de acuerdo, al menos de dar al menos una vuelta y después empezar a luchar, porque es una carrera de Barcelona que es muy exigente y es una carrera donde es interesante hacer una carrera ahí porque da la idea del desarrollo del automóvil.
qué puede pasar a mitad de carrera, qué puede pasar a final de carrera, cómo consume los neumáticos y todo. Así que perdieron tienen ya muchísima referencia, pero también la perdieron en esta carrera y perdieron bastantes puntos por un sentido de no respetarse entre ellos. Me da la impresión que yo me baso en lo que dice Lauda, porque es un triple campeón del mundo y porque es propietario también, parte de la propiedad del equipo, y porque sabe lo que dice, es una persona seria, no son de esos pilotos que hablan por hablar. Y acepto lo que dice Lauda, también Ana María también decía lo que decía también Stewart, también piensa de la misma forma. Yo pienso que es verdad, hubo un problema, parece que en la posición de la parte de la potencia del motor, para el control de potencia del motor, que después en la corrección que tuvo que hacer perdió un poco la posición y perdió un poco, había tenido una ganancia, pero después la empezó a perder Rosberg. Se empezaron a cerrar uno por otro, uno porque cerró, el otro porque quiso empujar. Me da la impresión que el error es de los dos, y el error es fundamental. Yo pienso que uno puede ver un agujero adelante para pensar de pasar. A esa velocidad que se viene no siempre se está muy claro, porque si vemos accidentes de este tipo, el año pasado pasaron varios, entre por ejemplo Bottas con Raikkonen. Pasó 2 veces y pasaron otros más. Lo que sucede es que están un poco desesperados todos por tratar los otros por tratar de mejorar, y ellos para ganarse uno al otro, porque también hay un problema fundamental con estos autos, con este reglamento, que es difícil pasar. Y hay veces que se vio en todas estas carreras que ganó Rosberg, costó a Hamilton por poder luchar, pero dijo: no puedo estar por detrás porque pierdo toda la eficiencia del automóvil y destruyo los neumáticos. Es un reglamento que no facilita la competición realmente. Entonces, por eso quien entra primero en la primera vuelta es el que puede hacer la diferencia, ¿no? Los demás, ¿alguna pregunta sobre vuestra opinión sobre ya el incidente de los dos Mercedes? Sí, Bueno, sí, me lo... Pues ahí, sí, habla, por habla. favor. No, habla, primero las damas, por favor. Gracias, Joek. Bueno, quiero decir que en un primer momento, para mí la culpa fue muy clara de Lewis Hamilton. Una vez que se conoció la situación del mapa motor de Rosberg, que le hizo perder como 17 km por hora, creo que parte de la agresividad que se le vio a Hamilton podría transformarse en un desconocimiento, ¿no? Digamos que Hamilton igual le pilló un poco desprevenido que Rosberg perdiese tanta velocidad de golpe, y de ahí que la maniobra fuese tan brusca, ¿no? En cualquier caso, creo que tiene más culpa Hamilton por intentar meterse donde en principio no había espacio, que Rosberg por cerrarse, que está en pleno derecho. De hecho, quiero comentar una anécdota de allí propia del circuito. En el momento en el que pasó, bueno, las gradas fue un bullicio de alegría en el momento en el que los dos Mercedes se salieron, precisamente por lo que hablaba antes don Enrique, y es que en el momento en el que hay un equipo que gana constantemente, da cierta alegría que puedan cambiarse los papeles y jugarse la victoria a otros equipos, ¿no? Y en segundo lugar, algo que vi completamente mal en el circuito fue que en el momento en el que Hamilton pasaba con la moto tras el accidente por cada grada, se oía un abucheo generalizado, porque allí mismo la culpa se vio muy clara de él, como digo, antes de conocer que Rosberg había tenido ese error de mapa motor. A mí me gustaría... ¿Qué vas a decir? Sí, ¿qué voy a decir? No, que bueno, es un incidente de carrera, efectivamente, pero yo pienso que se hubiera podido evitar, porque Hamilton también hubiera podido esperar un poco antes de intentar adelantar. Yo pienso que él, en su desespero, hay varios motivos. Su desespero, que desde el año pasado
en Texas, el Gran Prix de Estados Unidos, no gana una carrera, todas las ha ganado Rosberg. ¿Ok? Entonces, aunque diga que no necesitaba concentrarse y podía seguir con su vida normal y de todos modos ganar carrera, pues se está demostrando lo contrario porque aún no hay victoria desde que comenzó la temporada. Y claramente, como lo decía Joan en su análisis, tuvo una buena salida y lo sorprende Rosberg por el exterior y lo adelanta, fue impresionante. Todo el mundo como que se les olvidó ese adelantamiento, pero Rosberg hizo un bonito adelantamiento por el exterior, limpio y sin ningún problema. Luego, cuando llegan a la curva 3, es normal, Rosberg tiene derecho a defenderse, pero también cuando uno ve las repeticiones, los videos, los análisis que hay en millones, es evidente, es cierto que a la velocidad que van, tomar las decisiones no es igual, porque obviamente yo cuando voy a 50 kilómetros por hora también me es difícil, pero bueno, ellos son pilotos y ese es su trabajo. Es evidente que la luz de Rosberg está encendida porque va un poquito más lento, se enciende la luz de atrás y no queda espacio, así que él tomó la decisión de meterse por donde no cabía. Y bueno, yo también decía, cualquier piloto puede entender que desde que el auto a esa velocidad toca la grama, toca el césped, se resbala. Así que yo pienso que ahí fue donde tuvo también el problema, que no calculó los riesgos que estaba tomando. Porque obviamente ahora todas las escapatorias están asfaltadas y, por ejemplo, cuando pasó en Estados Unidos precisamente que Hamilton prácticamente envió a Rosberg completamente al exterior y no por falta de espacio, la escapatoria era asfaltada, así que él pudo salir tranquilamente y volver sin ningún problema, pero en este caso a Hamilton le salió caro, así que yo pienso que deportivamente, según el reglamento, Rosberg no cometió ninguna falta y yo pienso que a nivel deportivo él tampoco la cometió, porque ¿qué quería que hiciera? ¿Que se abriera y lo deje pasar? A mí me gustaría comentar dos cosas. La primera, creo que es muy importante darnos cuenta que este Gran Premio de España fue la 8ª carrera en la que Lewis Hamilton, con el mejor auto de la parrilla, no gana. Está bien, estoy juntando las 3 últimas carreras de 2015 con 2016, pero sí me llama muchísimo la atención ver que Nico Rosberg, con esta seguidilla de buenos resultados y por las razones diversas que Lewis Hamilton no ha logrado este triunfo en esta temporada, han puesto una gran losa sobre los hombros de Lewis Hamilton. Para mí, la lectura mayor que le doy a este incidente con Rosberg en la primera vuelta del Gran Premio de España es que no soporta más la presión, no soporta más el no poder ganar y no soporta ya que Nico Rosberg esté por delante de él. Está empezando a perder el sentido, está empezando a salirse de su centro, de su zona de confort, y eso es muy bueno para el campeonato, y es muy bueno también por supuesto, para Nico Rosberg, porque me parece que después de este incidente, quien tiene la sartén por el mango, y no solamente por los puntos, sino en el aspecto mental, es Nico Rosberg. Sí, pero ¿no creéis que claramente Lewis Hamilton si quiere tener alguna opción, tiene que empezar a remontar ya, aunque lo decíamos también en España, pero más habiendo abandonado los dos, y también que cuidado que a lo tonto Kimi Räikkönen, que no se está hablando mucho de él, le quería preguntar precisamente sobre Kimi Räikkönen a Enrique. Claramente a lo tonto ya está en segunda posición y es el que está persiguiendo en primer lugar a Nico Rosberg. Bueno, Räikkönen, digamos una cosa, que en Ferrari no tuvo todavía la posibilidad de mostrar, no cuando estuvo la primera vez que ganó el campeonato. Yo digo, después que volvió, se encontró con un automóvil que no era muy lógico para él, un automóvil que no era una suspensión delantera que estaba completamente bloqueada,
punto de vista de la altura del centro de rolido y también de la inclinación de los brazos, suspensión y los muelles que debían llevar. Entonces él ahora está haciendo un trabajo mucho más tranquilo y está trabajando un poco como hizo en Lotus, que hizo 2 campeonatos llegando siempre a fin de carrera, porque no olvidemos que si él no tiene un problema con el motor, él llega siempre a fin de carrera y muchas de las carreras ha estado tercero o cuarto. O sea, en este momento es tercero o cuarto, porque si Vettel va bien, su posición es cuarta, porque los dos Mercedes están siempre adelante. Pero en el momento que los Mercedes tienen problemas, Raikkonen lleva el automóvil a terminar, trata muy bien los neumáticos, no está enloquecido, es un poco un Raikkonen versión 2, digamos, porque al inicio cuando estuvo en McLaren era un piloto que tomó riesgos, muchísimos riesgos, pero fue un piloto que manejó siempre muy bien. Y ahora es su última parte, está haciendo lo mejor que puede hacer. Mi pregunta es, todo el mundo está opinando que Raikkonen hay que cambiarlo, no hay que cambiarlo, pero si uno ve ahora quién es segundo en el campeonato, y cuando se olviden un poco y cometan algunos errores, se pueden encontrar que va a tomar cada vez más poder. Está pasando un poco lo que pasa en Mercedes con Rosberg, ¿no? Que al final Rosberg empezó a entender cómo tenía que moverse, empezó a moverse de una forma positiva y se ganó una cantidad de carreras respecto de Hamilton. Y ahora Raikkonen lo está haciendo también en su medida en Ferrari con Vettel, ¿no? Lo sorprendente es que precisamente los que en teoría tenían que ser los número 1 de tanto de Mercedes como Lewis Hamilton y de Ferrari como es Vettel, claramente están siendo superados por sus 2 compañeros de equipo, en mi opinión, Enrique. Sí, es lo que estaba diciéndolo también. Y después hay otra cosa. Ferrari está buscando, los tifosi están poniendo mucha presión y todo, de tener un segundo piloto que funcione mejor que Raikkonen, pero si uno va a buscar, no es que haya muchos pilotos que puedan estar en esas condiciones. Sacando Rosberg, yo no veo muchos para tenerlos ahí. O Ricciardo, pero Ricciardo para mí es una limitación porque ya hay un problema personal con Vettel, y Rosberg podría llegar a Ferrari con un cierto valor. Lo que pasa es que hay que ver si a Rosberg le interesa irse a Ferrari, o sea, este es el punto, ¿no? Y después a Ferrari, después buscar otro piloto para reemplazar a Raikkonen, que es un trabajador, que Raikkonen hoy toma conciencia y lleva el automóvil hasta terminar. Yo no veo tantas posibilidades en el aire en este momento. Don Enrique, se hablaba mucho del tema Raikkonen cuando era compañero de Fernando Alonso en 2014, que estaba bajo de forma, que se hablaban muchas cosas sobre Kimi Raikkonen, que ya estaba prácticamente en el ocaso de su carrera. Muchas personas, yo los escuché hablar sobre ello, pero me encantaría, este es mi punto de vista, compartirlo con ustedes, y para mí fue mucho más lo que le afectó a Kimi Raikkonen, cómo se comportaba la Ferrari en 2014, sí, con mucho subviraje. Y es claro que Raikkonen jamás ha podido conducir, no se ha sentido cómodo de esa manera y no puede exprimir un auto que tiene demasiado subviraje, sin demeritar el gran nivel, y sabemos todos quién es Fernando Alonso, por supuesto. Pero al tener a un Raikkonen que no podía entregar el 100% de su rendimiento por estas situaciones técnicas, vemos que Fernando Alonso obviamente lo triplicó en puntos. Pero viene 2015 con un auto ya mucho más, de condiciones mucho más al estilo de conducción de Kimi Raikkonen, y no sé qué le parezca a ustedes, pero yo el estilo de manejo de Kimi Raikkonen en 2016 me recuerda mucho a la última etapa de Niki Lauda en McLaren con Alan Prost como coequipero, que era tal vez mucho más pensante de no cometer errores, de no arriesgar, pero siempre llegaba culminando en la parte alta de los puntos, y
Y eso me parece que es difícil encontrar otro piloto para 2017 que pueda hacer, si se mantiene Kimi en este nivel, que pueda rendir igual que Kimi Raikkonen este año. Yo lo veo complicado y yo estoy a favor de que continúe Kimi Raikkonen. Además hace una pareja excepcional en todos los aspectos con Sebastián Vettel, se llevan muy bien y eso es muy importante, ¿no? Bueno, es lo que yo quería explicar también, es eso, que el automóvil en el 2014 no estaba, porque le costaba también a Alonso llevarlo, le costaba a todos. Lo que pasa es que Alonso tiene una capacidad física y mental que va por encima del nivel del automóvil. Ahora, Raikkonen tiene una edad distinta y está en su segunda parte. Digamos, el Raikkonen que hoy quisieran en Ferrari era Raikkonen que estaba en McLaren. Cuando era joven, y yo lo vi en el Nürburgring, perdió una rueda delantera y siguió como venía. No es que la perdió, se rompió el pushrod y venía rebotando la rueda y él venía en 3 ruedas y siguió como si perdió, claro, pero no es que se detuvo enseguida. Y lo que ocurre es que Ferrari necesita resultados y lo fundamental hay que llegar a final de carrera. Y Raikkonen, el automóvil de 2014 no lo podía manejar. Él venía de un automóvil muy blando, muy fácil de llevar, con muelles con una diferencia de rigidez de muelles distinta, mucho más blando. Y entonces podía tener un automóvil donde le permitía sentir cómo el automóvil se movía, cómo estaba sentado, con menores diferencias de carga. No tenía tanta velocidad de volante como tiene y velocidad de pedal como tiene Alonso, que es sensacional en el sentido. Pero con un auto lógico, él, porque hoy estamos hablando que Raikkonen no va bien, pero estamos hablando de que Raikkonen, si no se hubiese parado, hubiese estado siempre en el podio. Y si no era el podio, era cuarto, pero ahí no más. Así que no es que terminaba 2 vueltas o nada de eso. Y va a ser difícil encontrar, como yo ya dije hace un minuto, dije lo mismo, yo no veo muchos pilotos que estén en condiciones de estar ahí. Podrían hacer 2 para mí y el otro tercero, que podría ser un muy buen piloto, pero pienso que todavía no le convendría estar ahí, que es Sainz. Sainz le convendría todavía manejarse tiene más experiencia para llegar con muchas más posibilidades, ¿no? Para ser respetado, porque en Ferrari o se es grande o no existe, ¿no? Sí. Bueno, yo al respecto quería opinar sobre el hecho de que justamente Raikkonen y Rosberg, que son, digamos, los segundos pilotos, previsiblemente a principio de temporada podíamos pensar que eran para estar detrás de Vettel y de Hamilton, estén ahí, ¿no? Me parece que tanto Hamilton como Vettel han tenido muy mala suerte. Creo que eso podría explicar parte de la situación en la que se encuentra ahora mismo, por lo menos en lo que respecta a resultados. Pero sin embargo, podríamos analizar más minuciosamente las clasificaciones, los problemas que ha tenido cada uno, y ahí sí que encontraríamos algo de explicación a por qué está el campeonato como está, por qué está Raikkonen en segundo y Vettel sexto, y por qué está Hamilton tan atrás, ¿no? En ese sentido creo que hay que echarle un capote tanto a Hamilton como a Vettel. No les representa en absoluto los resultados que han tenido, y creo que a Raikkonen tampoco les representa estar segundo, porque es cierto que lo veo mejor que el año pasado, o mucho mejor que el anterior, por supuesto que en 2014, pero es que sigo viendo que Raikkonen no está para luchar con Vettel, aunque los resultados muestren otra cosa, pero no ofrece el mismo rendimiento en pista, en mi opinión, que ofrece Vettel. Y puesto que está en el ocaso de su carrera, si no, no lo diría, creo que a Ferrari le podría ir viniendo bien, si no este año al siguiente, buscar alguien, sangre fresca, para poder sustituir a Raikkonen en el momento en el que se vaya, que, como digo, pues yo lo iría jubilando más pronto que tarde, porque no veo que sea un piloto que esté a la altura de Vettel, ni mucho menos. Sí, bueno, pero señores, ahí siempre se dice que Raikkonen, como queriendo decir, pues no merece el segundo puesto, que lo tiene regalado, pero
Es lo que dije, creo que lo dije en el programa anterior. Es cierto y no nos podemos negar que Ferrari está haciendo la presión. ¿Por qué? Porque necesita resultados. También es cierto que Vettel hizo, aunque él no tuvo la culpa en el accidente con Kvyat cuando se lo llevó puesto, también es cierto que en China él pudo haber evitado el contacto con Raikkonen. Digo, no es culpable, efectivamente no, pero me parece a mí que Vettel está sintiendo la presión. No estoy diciendo que sea un mal piloto o que ya no sabe pilotar, pero son 2 carreras en las cuales él no punteó y no fue por condiciones técnicas o eso, 3. Sí, pero hay una que fue el auto, hay una que fue el auto que lo dejó abandonado, pues esa yo no la cuento, pero digo, 2 carreras que no fue por problemas técnicos, o sea, fue choques y yo digo que tú estés adelante o atrás, el más inteligente siempre puede evitar los toques. Hombre, no opino que Vettel pudiese evitar los 2 choques con Kvyat, porque por más inteligencia que pusiese ahí, o sea, Kvyat no, pero el de China, él tuvo una sorpresa impresionante y él se echó rápidamente a la izquierda, lo que ocasiona que también deja maltratado el auto de Raikkonen. Efectivamente. Totalmente. O sea, no podemos decir que no. Yo no digo que necesita un castigo o lo que sea, pero sí, él estuvo bastante sorprendido y hasta reaccionó muy mal, sabiendo que, bueno, ni modo, Kvyat hubiera podido pasar por ahí sin que él se mueva y no hubiera habido problema, yo creo. Pero creo que es el único error achacable a Vettel esta temporada. Por el resto, sí, pero también pequeños errores de que una vuelta en la calificación en Barcelona, algunos pequeños errores en la vuelta, como te digo, yo no digo que es un mal piloto, que no merezca el puesto, lo que sea, pero también tiene que concentrarse en la carrera y en el campeonato, porque ahora mismo yo digo, Kimi está ahí, que se lo merece, digo, pues sí, se lo merece porque tiene la cabeza más fría que los demás, por algo será el hombre de hielo, y porque yo pienso que, como lo dije en el último programa, si hay presiones por parte de Ferrari, si hay un piloto que no lo van a afectar ese tipo de presiones, es Kimi. Él hace su trabajo, no tiene nada que perder, porque igual si no está ahí se retira y ya está. Así que yo no pienso que eso lo haga dormir mal. A mí me encantaría decir una cosa rápidamente y para cerrar este tema. Me encantaría decir que recordemos 2007, la pelea era Alonso-Hamilton en McLaren, en el equipo durante gran parte de la temporada favorito para ser campeones del mundo. Más allá de las polémicas por el dossier Gate y todos estos asuntos de espionaje. Pero vemos que al final Kimi Raikkonen fue haciendo su trabajo silenciosamente, como bien lo acaba de decir Ana María y Selene. Fue ahí pianito hasta que al final de temporada estaba al alcance de la mano el campeonato y bueno, aprovechó las circunstancias y se coronó campeón del mundo. Ojo, si tenemos un duelo constante Nico Rosberg, Lewis Hamilton, no nos vaya haciendo la jugarreta de nuevo Kimi, porque imagínate qué sorpresón. La sorpresa que se van a llegar, que como dijo Sergio al principio, que a lo tonto Kimi ganó el campeonato en 2007, de bueno, ojo, que cuidado, que a lo tonto también siempre salía de 10, 8 en Lotus, y cuando nadie sabía nada de Kimi, aparecía en el podio, pues trabaja muy bien con los neumáticos, es un piloto que lleva el automóvil dentro de un límite, no le exige como le pueden exigir los otros, pero cuando termina la carrera, no olvidemos este año que se le rompió el motor, si no hubiese terminado también tendría muchos más puntos también, Muy cierto. Así que es un piloto con experiencia, es un piloto que si hubiese estado en condiciones mejores Frank Williams no lo hubiese perdido, lo hubiese tenido, porque son los pilotos que le permiten desarrollar el automóvil, le permiten encontrar
la continuidad en carrera y sumar puntos. El problema es que en Ferrari hay que sumar puntos, pero de primera posición, ya el punto de la segunda posición no interesa a nadie. Este es el problema que sucede con un equipo tan famoso y de tanto prestigio como Ferrari, ¿no? Los otros, Kimi, lo que está haciendo ahora sería sensacional para McLaren, para Williams, para cualquier equipo del mundo, también para Mercedes. No va bien ahí porque hay que ganar el campeonato. Sí, lo que comentábamos, que la presión ahora mismo la tiene Vettel sobre sus hombros, creo que mucho más que Kimi, porque como comentaba Ana, pues Kimi se va, no se va, pero nadie le exige que vaya a luchar por el campeonato en Ferrari, porque para eso ficharon a Vettel, en mi opinión. Y la misma presión creo que se le está yendo a Hamilton. En mi opinión, Hamilton no la gestiona bien. Y de ahí que cuando en el incidente nunca la ha gestionado bien Selene. Nunca la ha gestionado bien la presión. Exactamente, opinamos igual en esto. Cuando vio que salía en la pole, haciendo comentarios para mí completamente desafortunados, como he hecho 3 poles de 3. Aludiendo a que en el resto de carreras pues ha tenido problemas en clasificación, pero Rosberg podría decirle pues que ha hecho 4 victorias de 4, ¿no? Porque en la quinta se lo llevó puesto. En fin, ese tipo de comentarios que hace Hamilton a veces, fruto yo creo que de la presión que no sabe gestionarla. Claro, cuando salió primero desde la pole y vio que Rosberg brillantemente le arrebataba la primera posición, creo que se lo comieron los nervios y ahí fue el incidente. Sí, ya cambiando un poquito de temas, quería comentar sobre el rendimiento de Red Bull, que cuidado y la victoria de Max Verstappen, que a paso a avance que puede dar Red Bull con el nuevo motor que lleve Renault, no se sabe si en Canadá o en Mónaco. Cuidado con el equipo de la aeroenergética. Yo creo que como tengan un buen motor, superar a Ferrari, y cuidado no alcance a Mercedes, porque para mí Red Bull tiene el mejor chasis de la parrilla. Mira, que intervengo de primera porque es que tengo unas ganas del comentario, porque es que durante toda la temporada pasada yo pasé casi que peleando con todo el mundo diciendo pues es que en Red Bull tiene mucho ego, es que no le dan una oportunidad a Renault, etcétera, etcétera, y yo decía, mira, que cuando ellos ganaban el campeonato, sí, es verdad que tenían un motor Renault, pero es verdad que también la aerodinámica contaba mucho en esa época y que era primordial en muchas de las victorias. Y actualmente lo que digo es que oigo por ahí los equipos de los que fabrican la tica, y digo, bueno, vamos, que como fabrican la tica, mira que el chasis sí que lo hacen bien, lo fabrica la tica, y mira que con el motor que tiene, ¿dónde está Renault como equipo, como escudería? ¿Dónde está actualmente? ¿Y dónde está Red Bull con el mismo motor, prácticamente? Y me pueden decir que Renault es nuevo. Sí, nuevo como nombre de equipo este año, pero es que el E23 del año pasado era también un auto muy bueno. Mira que con ese auto, pues, hasta un podium hizo Grosjean, y de lo que tengo entendido, tampoco rehicieron el auto de nuevo completamente. Casi que utilizaron el mismo concepto. Así que ahora yo les digo, pues sí, que me dicen ahora que Renault con el mismo motor está ganando carreras, y Red Bull con el mismo motor está ganando carreras, y Renault, pues es difícil entrar en los puntos. Así que yo digo, ya comprendo por qué ningún equipo quería darles el motor a Red Bull, porque si eso es lo que está haciendo con un motor Renault de este año, ¿qué estuviera haciendo, imagínate, con el motor que tiene Toro Rosso? Sí, lo que ocurre es esto, que cuando uno habla de Red Bull tiene que hablar de Adrian Newey. Y Adrian Newey sigue siendo, primero que es un proyectista excepcional, ¿no? Pero sí es el único equipo que tiene un proyectista con experiencia total del automóvil. Los demás están trabajando, parten al revés, parten de que el grupo de partes diseña el todo. No es así.
Es el concepto que parte y después él crea el concepto del automóvil en su mente, lo lleva en papel porque lo dibuja a mano, y después automáticamente cuando tiene el master layout establecido cada una de las partes del automóvil, la superficie que deben tener, las secciones que deben tener el automóvil en la cola, en toda la parte de adelante, la caja de cambio, qué dimensiones debe tener, cómo debe estar montada la suspensión y todo, da a los especialistas de partes para que optimicen eso. Es el único que realmente trabaja como se debe trabajar. El problema que sucede hoy es que con esta idea del trabajo en conjunto basado en los computadores, que son muy necesarios y que hoy sin computadores sería muy difícil de hacer, pero lo que pasa es que confunden el detalle con el concepto. Yo siempre digo una cosa, que el conocimiento es necesario, pero por ejemplo, se necesita un poco de conocimiento de todo para poder tener un buen concepto de ¿cómo se llama? De armar un avión, una casa, un automóvil de carrera, lo que sea, del proyecto. Pero con conocimiento y sin concepto no se llega a ningún lado. Entonces lo que está pasando en la mayoría de los equipos de Fórmula 1 es que hay gente que tiene altísimo conocimiento de partes, porque contratan todos masters, ingenieros, pero llegan de la universidad a trabajar en un proyecto de automóvil ni saber cómo fue la historia de los últimos 20 años, cómo fue cambiando el reglamento, cómo se fue desarrollando las piezas, las partes, todo. Y se llegan a un trabajo de dibujo directamente basado en el CAD, más que en el desarrollo conceptual. Después eso va a la gente de la aerodinámica y se encuentra con formas que no pueden cambiar, o empujan formas que después van negativas al funcionamiento del motor. Se necesita el proyectista que conoce el automóvil, que son dos clases de personas: el que crea el concepto del automóvil y el que crea el concepto de las partes. Las partes crean el todo, pero es un todo sin concepto. Quiere decir que es más grande. Si uno ve, por ejemplo, la parte posterior del Ferrari con la parte posterior, yo lo estaba viendo cuando estaban luchando ahí, la parte posterior del Ferrari y la parte posterior del Red Bull. Red Bull no se ve prácticamente la parte posterior, es completamente mínima al máximo. En cambio Ferrari es mucho más voluminoso. Eso está limitando la cantidad de aire que está pasando entre la rueda y la caja de cambio en la parte posterior. Está limitando la cantidad de aire que tiene que pasar por la parte superior del difusor, y que es la que va a crear la mayor carga aerodinámica, pero a su vez Newey está trabajando, cuando todo el mundo está buscando bajar el centro de gravedad 1 milímetro, 2 milímetros, Newey está trabajando con 145 milímetros de altura en el eje posterior. Es una cosa increíble, porque uno ve el rake del automóvil, entonces le permite trabajar directamente con muelles mucho más blandos, que puede acelerar, aunque no tenga progresión en el motor, lo puede tener como progresión el sistema de suspensiones, porque puede trabajar con muelles más blandos. Los otros van más bajos, tienen que ir con muelles más duros. Cuando patinan, cuando aceleran, llegan más al límite de tracción con el eje posterior y consumen los neumáticos, o sobrecalientan los neumáticos en cada aceleración. Esto es el que tiene el concepto del automóvil, lo ve y lo ve como si estuviese viendo una cosa escrita en una pared. Los otros pueden ver la pared y no ven lo que está escrito. Y esto a la gente joven que está hoy dirigiendo todos los equipos de la Fórmula 1, llegan hasta un punto, pero no pueden pasar de ahí, porque ellos fueron creados, ascendieron en la, ¿cómo se llama?, en la escala de la fábrica o del equipo, ascendieron por posiciones hechas, ganadas con el tiempo. Pero el que es hoy un especialista de la parte mecánica va a ser distinto al especialista de la parte de suspensiones, que va a ser de especialista de la parte de compuestos, y el que va a ser de especialista. Pero cuando los proyectistas trabajaron en todas esas partes, en cada una de esas partes, en caja de cambio, en motores, en suspensiones, en aerodinámica, en todas partes, pueden crear el concepto y después darle al especialista que desarrolle el concepto.
que lo lleve y lo optimice. ¿Qué es lo que hace Newey? Hace un concepto general y después da una copia a cada grupo, para que vaya cada uno y desarrolle lo mejor que pueden con la suspensión, lo mejor que pueden con el alerón delantero, lo mejor que pueden. Y estos automóviles están basados, con este nuevo reglamento, está basado en el alerón delantero y el rake del automóvil. Y para eso se necesita también un automóvil muy angosto en la parte posterior de la parte de carrocería. Y yo veo que hay uno solo que lo hace y los demás están ahí, en la categoría. Hace años que están luchando contra él, todavía no se dieron cuenta. No, bueno. Lo que está claro... Sí, sí. Lo que está claro es que Red Bull ha superado claramente a Ferrari y con lo que he dicho anteriormente, como Red Bull lleva un buen motor Renault, cuidado con el equipo Red Bull, que puede dar una alegría y alguna sorpresa al equipo Mercedes. Yo les quiero decir que yo tengo 2 pilotos y equipos que creo van a brillar mucho en Montecarlo, porque es una gran oportunidad para ellos. No solamente por el momento que trae Red Bull, porque siempre el ganar hace que todo el equipo pues se ponga en la mejor disposición de seguir por ese camino, sabiendo y teniendo claro que el dominante, el mejor equipo de este año es Mercedes, pero creo que Red Bull, esto va a ser un envión anímico que les va a poner ahí arriba luchando seriamente de aquí en adelante. Pero creo que en Montecarlo, tanto Max Verstappen como Ricciardo, que va a venir con muchas ganas de hacer también la hombrada que hizo Max Verstappen en España, va a ser un rival a tomar en cuenta, tanto Daniel Ricciardo, y por el otro lado me voy a mojar, como dicen ustedes en España, y creo que Fernando Alonso y McLaren Honda van a tener una gran actuación durante ese fin de semana. ¿Qué opináis sobre lo que ha dicho ya? ¿Veis a Red Bull y a McLaren, a Red Bull luchando? Yo creo que Red Bull sí que va a luchar por la victoria, y McLaren, cuidado, no sorprenda más de uno. Como lo había dicho en la carrera pasada, Mónaco es un circuito donde no puedes adelantar. Mira lo que pasó el año pasado con Verstappen cuando estaba sin experiencia y quiso pasarse de listo y terminó accidentándose con Grosjean. Así que la calificación va a jugar un papel importante. Otra vez, sales de adelante, tienes más ventajas. O sea que si Red Bull quiere realmente ir a pelear con Mercedes, debe hacer una buena calificación, simplemente. Igual lo dije con Ferrari, hasta que no comiencen a hacer una buena calificación, no pueden demostrar que están avanzando, porque mientras los Mercedes salgan delante, al menos que suceda algo extraordinario o algo anormal en la carrera, tipo se chocaron los autos, no van a poder adelantar. Así que sí, todo puede suceder, pero todo depende de la calificación. Y por lo que es de McLaren, bueno, en España Alonso logró colarse en la Q3, pero vamos a ver qué pasa en Mónaco. También van a estar los ultra blandos, que tal vez lo puedan aprovechar a alguien, y eso depende también del tráfico y de si llueve o no. Así que Ana, en Mónaco siempre sucede algo, recuérdalo. Sí, en Mónaco siempre sucede algo, a veces las cosas no son las mejores, pero también puede suceder que lo que esperamos que vayan a brillar son los que les puede suceder algo. Don Enrique, ¿cómo ve a Red Bull para Mónaco? Bueno, Red Bull ganó varias veces también ahí. Tiene un automóvil, como estuve explicando y como también ustedes lo entendieron, es un muy muy buen automóvil. Ahora tienen un motor que parece que Renault tiene un motor que funciona mucho mejor, que tiene más potencia, pero un motor que no está totalmente probado. Hoy estaba leyendo antes de hablar con ustedes que parece que ese motor iría a Ricciardo y Verstappen seguiría con el motor normal. Mi pregunta es, si yo tuviese que llevar el motor nuevo a Montecarlo o el otro motor, yo me iría con el motor normal, estándar, porque sé que tiene una resistencia que me va a permitir
Quizás tendré que luchar un poco más en clasificación para hacer el tiempo, pero sé que no voy a tener problemas extraños porque ya está bastante experimentado. El motor nuevo va a ser por primera vez experimentado en carrera y parece que va a ser un motor para uno para Renault y uno para Red Bull. Y Red Bull, según lo que estaba escrito, que parece que es para Ricciardo, ¿no? En ese caso, tenemos que entender cuáles son las estrategias que tienen en Red Bull respecto de los dos pilotos. Y don Enrique, también otro elemento a tomar en cuenta es que normalmente en Montecarlo podemos tener temperaturas un poco más altas, ¿no? Entonces, no será arriesgarse de más con un motor que todavía no está totalmente probado y además con altas temperaturas. No, claro, eso es lo que digo yo. Mi pregunta es si Ricciardo lo tiene. Yo hubiese ido por el motor estándar. Si decidieron que lo tenga él, o él lo pidió, no tengo ni idea. Es entender el porqué. Es como ella, si tengo bien entendido, don Enrique dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, porque puede tener una sorpresa. Exactamente. No, porque si el motor es mejor, porque parece que todo depende no solo del motor, sino que cuando viene un motor que es distinto, también cambia toda la electrónica, cambia todo el software, cambia todo. Entonces, no tiene 6.500 kilómetros hecho ese motor. O sea, ese es el punto. Y en un circuito como Montecarlo, que es todo tan limitado y no hay tanto espacio, a veces un pequeño problema puede ser grande, ¿no? Lo decía antes Ana, que claramente si Red Bull quiere intentar luchar, si quiere ganar el Gran Premio de Mónaco, tiene que hacer salir de la parte de arriba, porque Enrique, ya sabemos que el circuito de Montecarlo es muy complicado, diría imposible adelantar. Sí, estoy de acuerdo, imposible adelantar, es verdad, pero no olvidemos que están los dos Mercedes adelante y ellos tienen todo a favor, siempre que, como se dice, ¿no? Las condiciones, las situaciones las crea el hombre y las destruye el hombre mismo, ¿no? Entonces tienen una situación de un muy buen automóvil, muy buen motor, pero también tiene un problema limitativo en que se pongan a pelear los pilotos, ¿no? Y Montecarlo sería dramático si sucede una cosa así, porque aquí fue una curva, allá Montecarlo tiene una cantidad para poder tocarse entre ellos, ¿no? Las dos primeras vueltas. No me quiero imaginar cómo pase lo mismo, lo que pasó más o menos entre los Mercedes, como pase en Mónaco. Se puede montar una montonera en la primera curva espectacular. Claro, bueno, pero yo voy a decir una cosa. Ferrari ganó con Schumacher una cantidad de años. ¿Y qué ocurrió? Y había un primer piloto y había un segundo piloto bien establecido. En realidad hubieron dos, porque estuvo primero Irvine y después estuvo Barrichello, ¿no? Pero muy bien establecido y ganaron. Y Mercedes tiene el automóvil para ganar, pero no entiendo por qué están. Quizás el problema es que el otro piloto es alemán y ellos es un equipo alemán, entonces eso les crea un problema, cosa que en otro equipo, Italia, no tenía ningún italiano de segundo, sino que uno era irlandés y el otro era alemán, y después siguió el alemán y cambiaron el otro por un brasilero. Entonces no había ninguno que estaba poniendo la imagen de la nación. Entonces quizás aquí, sabiendo cómo se piensa en Alemania, es un poco complicado, ¿no? Enrique, yo quería irme un poco del tema de Mónaco, aunque está relacionado porque hemos hablado de que aquí es muy difícil adelantar, y se me ha venido a la cabeza, y aprovechando que está usted aquí y que no sé cuándo va a volver a acompañarnos, quería aprovechar para preguntarle si en 2017 cree que el tema del cambio de la normativa va a dificultar los adelantamientos, los va a facilitar. Toto Wolff decía que van a ser más difíciles, Boulier decía que van a ser más fáciles. Supongo que también un poco como les interese a ellos el cambio de normativa o no, según el equipo. Mire, yo le voy a decir una cosa, el nuevo reglamento no va a cambiar mucho si no cambian los motores, porque si no, hasta 3% de potencia
se puede luchar. Más del 3% no se puede luchar. El problema de hoy es que se partió ya hace varios años, ahora que se están acercando más, pero esperemos que con el nuevo reglamento que da más libertad para trabajar con la libertad de homologación, puedan desarrollar el motor durante el año y puedan llegar a una lucha más cerrada entre la potencia de los motores, porque 3% son más o menos, 9 por 3, 27, son 27, son 30 caballos. Ganar a un motor que tiene 30 caballos más, especialmente con automóviles muy bien hechos, hay poca diferencia entre los equipos de punta. Y también hay muy poca diferencia entre los pilotos, porque son sensacionales los pilotos que están ahí, que llegan a los equipos de punta. Es muy difícil poder oponerse contra más de 40 caballos. Ahora, el reglamento nuevo, van a poner neumáticos más anchos, van a poner una cantidad de cosas que en definitiva en la recta, si no aumenta la potencia, van a ir más lentos. Y en las curvas van a ir mucho más rápido, pero ¿qué pasa? Depende de qué curva. Las curvas muy lentas van a ir más rápido, pero no en las veloces, porque el problema es en las curvas medias, digamos, de media velocidad, que hay que frenar para entrar en la curva. Mientras tengan el KERS instalado en el eje trasero, en el eje posterior, no se puede frenar y doblar, digamos, medio tiempo de frenada se hace sin doblar el volante, y la segunda parte o el 30% de la frenada se hace doblando el volante, que era la forma que se hacía con el motor aspirado. Hoy hay dos problemas. Una, que hay el KERS, que son 120 kilowatts que tiene que generar. El KERS está trabajando directamente cuando que pone, o sea, las ruedas traseras hacen girar, no el motor ya ahí en ese momento, sino que las ruedas traseras tienen que hacer girar un generador. El generador tiene una cupla bastante alta, un torque, y eso genera una frenada que tiene que estar balanceada con la frenada que realiza el piloto. Si se pasan de ese valor, en un momento en frenada, el auto se va, pierde el posterior, o sea, se van a ir afuera. Y como pasó muchas veces hasta ahora, que al final tiene que frenar en línea recta y después doblar, y se van a encontrar que si hay que frenar mucho en línea recta y no poder doblar con el auto en curva, ¿qué pasa? La velocidad de curva es baja, no es que va a mejorar. Y después hay otra cosa, no se puede acelerar porque los motores, por ejemplo, los originales, los aspirados del 2012 y 13, tenían alrededor de 35 kilogramos de cupla motora o torque, y hoy están entre el motor turbo y los motores eléctricos, cuando entra el motor eléctrico cuando entra en acción, a empujar, en aceleración, se pasan por encima de los 58 más o menos kilogramos. Entonces están prácticamente al doble, y por eso no se puede acelerar la salida de curva. Yo les digo, ¿cuál es la diferencia para uno que no tiene un concepto muy básico desde el punto de vista matemático, físico del problema? ¿Cuál es la diferencia de un motor turbo y de un motor aspirado? Es que cuando uno maneja el motor turbo tiene que hacer de cuenta como que está en mojado, porque el grip está todo al límite, porque tengo mucho más torque y llego más al límite de tracción. Después van a ensanchar los neumáticos, pero ensanchar los neumáticos, yo trabajé muchísimo con las suspensiones en tiempo de la Williams y también en Ferrari y en ¿cómo se llama? Y en Lotus, cuando teníamos la goma bastante ancha. Entonces, ¿qué pasa? Con el camber que tiene, uno se da cuenta que la superficie de apoyo no es que va a ser mucho más ancha de la de hoy. La superficie o el parche de contacto en ancho será una pulgada más, pero no todas esas pulgadas que se agregan, porque queda siempre en el aire una parte de goma, queda un 20%, 25% en el aire. Entonces la goma es más ancha, pero la que está tocando tierra es más angosta. Y eso es prácticamente igual que la goma de hoy, pero un poquito más ancha, una pulgada y media, que no es tanto.
pero la resistencia al avance es mucho más alta porque es mucho más ancha. Y eso va a hacer el que el automóvil pierda velocidad en el rectilíneo. Y después no es que van a poder ganar mucho en la frenada, porque como yo sigo insistiendo, si uno quiere ganar con el KERS, habría que ponerlo en tren delantero, como hizo Porsche en Le Mans. Y acá hay espacio y se podría hacer, no hay ningún problema, pero está exigido que tiene que estar en el eje posterior. Y la otra es, como digo, la cupla es tan alta y el año que viene va a aumentar porque siguen desarrollando. Y entonces no van a estar muy en el límite de la aceleración. Yo me acuerdo con el tiempo que estábamos con el motor, trabajando en Williams, que está el motor Honda con 4 bar, eran 1200 caballos para clasificar y 990, 1000 caballos para correr. Y claro, no se podía ni acelerar en curva, pero se podía frenar y doblar porque no estaba el KERS en la parte posterior, estaba el eje libre. O sea, así que no es que van a ganar tanto, van a ganar las curvas lentas, donde todavía se puede mantener, o sea, no van a salir con el torque porque las marchas van a ser distintas, no van a poder acelerar violentamente, o sea, entonces van a ganar, digamos, en un circuito que tiene dividido en 3 sectores, donde está el sector 1, que es el, digamos, hay un sector medio, un sector veloz y un sector lento, van a ganar en el lento, y que es prácticamente un 25 o 30% del circuito. Lo otro van a seguir más o menos como este año, más lento. O si aumenta el drag, pero porque van a poner alerones más grandes, van a poner una cantidad de cosas más, entonces el drag va a aumentar, la carga va a aumentar, pero la carga en el rectilíneo no me sirve para nada. Yo tendría que descargar el auto en el rectilíneo. O sea, y es que estamos jugando con cosas que la física es una y los sueños de las personas es otro. Sí, sobre este tema ya también de cosas de motores y normativa, te quería preguntar, Enrique, sobre unas declaraciones de Enrique Boulier, que ha comentado que el motor Honda está entre el equipo Mercedes y Ferrari. Un poco sorprendente estas declaraciones viendo dónde está en velocidad punta el motor Honda. Sí, yo lo que dije, no sé si entendió lo que le preguntaron, cuál fue la pregunta, capaz que se le hicieron con otro idioma y no entendió, respondió. Pero no creo que va a llegar a ser, sí, porque yo sé cómo trabajan los japoneses, pero que no creo que en este momento, pienso quizás el año que viene. No, él dijo que en teoría eso, dijo, puede saber cuál es la potencia y el torque del motor Ferrari. Sergio, lo que dijo textualmente fue que sin tokens Honda ya estaría al nivel de Ferrari. Claro, y si yo fuera multimillonario, pues muy bien, pero es que no lo soy. Claro, es que si no hubiera esto, si no hubiera lo otro, pero es que lo hay, tienes que tener un buen motor con lo que hay. Yo lo que digo es esto, que lo que dijo él quizás sea relativo porque viene el presidente de Honda y el año pasado habían hablado bastante mal de Honda. También ciertos comentarios durante la carrera de algunos pilotos de Honda, especialmente en Japón, crearon cierto estado de no felicidad, pero viendo realmente lo que dice él, también es lo que estaba leyendo, lo que el ingeniero de Honda está diciendo, que ellos, creo que esa es la idea de ellos, porque ellos tienen una mentalidad ganadora y yo los respeto muchísimo. No sé al momento cómo pueden basarse con los datos que todavía no tienen, ¿no? Porque a veces uno ve un automóvil que no da el resultado y dice, no, yo lo puedo igualar, pero no es un problema de motor, que quizás no funcionan las suspensiones, quizás no tienen la carga aerodinámica. Y un ejemplo es esto, que Williams estuvo con un automóvil muy, muy rápido y muchas veces mucho más rápido que los tiempos, la velocidad de punta de los Mercedes, sabiendo que Mercedes tiene el mejor motor de la categoría. Ellos también tienen un motor muy similar, pero no pueden tener más velocidad que el Mercedes, porque después se ve en pista que el automóvil no está en tierra. Y estas pruebas que estuvieron haciendo con ese alerón grande es para tratar de ver. A mí me preguntaron que por qué, hay dos razones, y después Massa la explicó. Una es para ver cómo podría funcionar su automóvil teniendo mucha más carga aerodinámica. Pero como no la pueden lograr todavía con el automóvil, entonces tuvieron que agregar con el reglamento entonces como una prueba libre, probar un alerón mucho más grande.
entonces automáticamente la carga está. Y entonces ven si mejoró en aceleración, si mejoró en el consumo de neumáticos, si mejoró en el tiempo a la vuelta, si mejoró. Pero no sé qué tipo de prueba hicieron porque están también muy lejos como tiempo y todo, pero quizás tenían benzina para no hacer ver la diferencia. El otro punto era que estaban probando para proponer todavía ideas para el reglamento del año que viene. Sí que era una de las dos, pero Massa dijo que era más bien para ver cómo se comportaría el automóvil de ellos si tenía más carga aerodinámica. Entonces la forma más fácil es aumentar la superficie alar y eso ya produce la carga, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta antes porque ya sé que nos está acabando el tiempo, don Enrique, solamente para todos los mexicanos que en este caso pues estamos apoyando a Sergio Pérez. Quiero saber su opinión sobre Sergio Pérez y el nivel que ha mostrado últimamente. Sergio Pérez es un excelente piloto. Lamentablemente se encuentra un equipo que en este momento da la impresión que tienen ciertos problemas organizativos, ¿no? Pero una de las cosas que yo no llego a entender, porque él es muy buen piloto, tiene su experiencia, y si estuviese con un automóvil de mayor potencia, de mayor budget, podría tener resultados mucho mejores. El punto que no llego a entender ahí, si es una idea de él o idea de los ingenieros o es un diseño del automóvil, no entiendo por qué tienen automóviles tan rápidos como ellos, cuando en realidad si Mercedes tiene una velocidad final más baja, quiere decir que tiene mucha mayor carga aerodinámica. ¿Por qué sacan la carga aerodinámica? Porque después al final el automóvil no destruye los neumáticos porque no está en tierra, está deslizando en todas partes, ¿no? Eso es lo que no entiendo. Pero él como piloto es muy buen piloto. Lo que no entiendo qué están buscando como ingeniería de pista en el desarrollo del auto de Pérez, ¿no? Correcto. Sí, y ya para acabar, porque nos quedan apenas 5 minutos, quería preguntar sobre nuestra opinión sobre la que lo hemos pasado así de pasada, pero sobre el gran rendimiento de Max Verstappen en su primera carrera con el equipo Red Bull en su cambio de coche, que es sorprendente, porque lo hemos hablado así de pasada, pero hay que hablarlo con mucha profundidad, porque gran rendimiento que sacó el piloto holandés. Sí, bueno, pero ¿sabe qué pasa? También cuando estaba Senna en Monte Carlo, si Prost no convence a Jackie Ickx, no paraba la carrera y se la ganaba Senna con un auto que era de segundo o tercer nivel. Ahora, por eso, cuando un piloto de esos tuvo el buen auto, Senna cuando se subió en el Lotus hizo un desastre. Entonces, y esto puede ser el mismo caso. No puede ser, es el mismo caso. ¿Los demás qué opináis sobre esa gran victoria de Max Verstappen en el circuito de Barcelona-Cataluña? Bueno, fue fue un excelente trabajo. O sea, yo no sé cuál será el futuro de él, pero que hizo un excelente trabajo porque, saben, como una vez yo estaba en Monza con un piloto que era pariente de Fangio y estaba en la Fórmula Abarth, y entonces venía Fangio, entonces le prepararon el auto en las condiciones todo a este chico, y este chico no pudo clasificar, y me acuerdo que Fangio le dijo, mira, dice, cuando te dan un auto tenés una sola cosa que hacer, ganar. Dice, no podés, y mucho menos no clasificar. Dice, no podés hacer una cosa así. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando a un piloto le dan un auto, tiene la condición fundamental llevarlo al máximo que da ese automóvil. Y si está en condiciones de ganar, gana. Yo no creo que hubiese ganado el automóvil si estaban los dos Mercedes en carrera en condiciones normales de no pelearse entre ellos. Pero él le dio un toque de magia, digamos, que yo pienso que quizás si hubiese estado Sainz también podría ser muy similar, porque en carrera son muy similares, como decía Joan también en la nota. El punto es que hay que estar en el lugar justo en el momento justo, ¿no? Y este chico tuvo esa suerte. Yo creo, compañeros, que si Max Verstappen fue ascendido a Red Bull, no es
un tema de, como se ha dicho también en diversos medios, de que es el consentido. Yo siento que en carrera ha mostrado más cosas que Carlos Sainz. Siempre he tenido el concepto de que en carrera se nota el gran piloto, se diferencia el gran piloto del buen piloto. Y me parece que en Max Verstappen tenemos a un gran piloto y en Carlos Sainz tenemos un buen piloto, con todo respeto. No, yo pienso que hay otra cosa también. Carlos Sainz, además por la forma de su padre, que es una persona también muy seria, muy precisa, muy ordenada, es demasiado ordenado por la edad que tiene. Tendría que ser un poquito más, que se dejara llevar un poco más. Y Verstappen está empujado también por su padre y también es un chico que hace cosas que por ahí no debería hacerlas, pero es lo que le permite ser distinto. En mi opinión, Max Verstappen, y no quiero que me coman antes de explicarme completamente, no vosotros, sino en general los oyentes, creo que no tiene más mérito del que habría tenido siendo tercero, cuarto, quinto, si la estrategia de Ricciardo y Vettel los hubiese situado por encima de él. Creo que el mérito es muy grande, pero no por el hecho de haber ganado, que bueno, podemos entender que se le han juntado un poco ciertas circunstancias en la carrera, sino por el hecho de haber llegado a un equipo, haberse adaptado bien, muy bien, digamos, a un coche que no había tocado antes, haber estado muy reñido en Q1, Q2, en libres con Ricciardo. En Q3 Ricciardo le ganó, pero tal vez no hizo una buena vuelta a Verstappen o lo que sea. Es entendible que un piloto tan joven y que llega a un equipo por primera vez pueda ser superado por su compañero de equipo. De hecho, era lo previsible, digamos. Pero en ese sentido creo que el hecho de la victoria da mucha más visibilidad al talento del piloto, se exalta mucho más, cuando yo lo que quiero es remarcar que el mérito habría sido el mismo siendo pues, en otra posición, siendo tercero, cuarto, quinto, o habiendo hecho una carrera normal con Toro Rosso en una posición mucho más discreta, porque el mérito es el que tiene él como conductor, como piloto. Conduce muy rápido, conduce muy bien, y lo que creo que ha dado Red Bull es visibilidad a este talento. Y soy completamente contraria a lo que dice Javert. Creo que Carlos Sainz está muy a la par de Verstappen. Creo que el año pasado tuvo muchísimos más incidentes que Max, y que en el sentido de la visibilidad creo que Max sí le gana porque es mucho más agresivo que Carlos. Carlos creo que tiene una cabeza más fría y es menos impulsivo, pero si le dan la oportunidad en Red Bull, que al final es de lo que consiste, en la visibilidad, Carlos también tendrá esa actuación es brillante, porque al final es lo que tiene estar en un coche mejor, que hace mejores resultados. Yo no estoy de acuerdo. Enrique, no te puedo dejar hablar, que nos acaba el tiempo del programa ya. Pero déjalo terminar, hombre. No, yo para terminar, digo, estoy de acuerdo, era más o menos lo que estaba explicando, lo que el punto es, claro, estar en el lugar justo en el momento justo, y esta carrera quizás no se repite nunca más, pero, y claro, estuvo ahí. La cosa que yo le respeto a él es que se controló los dos Ferraris por detrás. Eso, claro, no cometió errores. No cometió errores a su edad, así que la presión de dos Ferraris, si lo pasaba un Ferrari nadie me hubiese dicho que era malo. Hubiesen dicho, es normal, pero no lo dejó pasar, y eso hay que respetárselo. Y antes de despedir a los tertulianos, recordamos que también tuvimos el circuito de Barcelona-Cataluña, la GP2 y la GP3. En la GP2 las victorias fue para Norman Nato y Alex Lynn, donde el español Sergio Canamassas logró ser quinto en la primera carrera, mientras que en la GP3 las victorias fueron para Charles Leclerc y Alex Albon, donde ni Alex Palou ni Tatiana Calderón pudieron puntuar, así que la GP2 lideran Pierre Gasly y RT Grand Prix, mientras que la GP3 el líder es Leclerc y el campeonato de equipos ART y la GP3. Y rápidamente repasamos cómo va la porradeta de F1 tras el Gran Premio de España. Lidera Nick Uso Racing Team con 343 puntos, segundo SDA Injection con 307 puntos, tercero Grego Aliconen con 291 puntos, cuarta Paula F1 Team con 268 puntos y quinto Andreu con 258 puntos. Y recordar que aparte de los muchísimos premios que podemos ganar, el ganador conseguirá las dos firmas que consiguió Selen en el Gran Premio de Montmeló, que fueron por los dos pilotos de McLaren, Fernando Alonso y Jason Button. Y comenzamos ya a despedir. Antes de despedir a Enrique, vamos con los tertulianos. Sean un saludo y nos vemos ya la próxima semana para empezar para analizar el Gran Premio de Mónaco. Un saludo y hasta la próxima.
Selene, un saludo y nos oímos en el próximo programa de A Todo F1. Un saludo y un placer como siempre, pero hoy pues un poquito más. Gracias a todos. Yavek, un saludo y gracias por estar el día de hoy con nosotros y te esperamos en el próximo programa de A Todo F1. Un enorme placer, como siempre, les mando un abrazo a todos. Y Enrique, gracias por estar el día con nosotros, ha sido un orgullo estar en el programa de A Todo F1 contigo y esperamos que estás invitado cuando quieras. Ok, muchas gracias, para mí es muy buen gusto y estoy muy contento de estar con ustedes conversando y haber hecho este programa. Una cosa que quería dejar libre ya antes de una duda, yo por News tengo un respeto muy grande, por eso quizás me explayé un poco más para poder hacer ver la capacidad que tiene, porque es indiscutible, o sea, cuando hay uno que es capaz hay que respetar. Y nadie mejor que tú, Enrique, para explicárnoslo de esa manera. Mil gracias por ello. Pues ya despedimos, recordar que el próximo programa será el próximo jueves a las 7 de la tarde aquí en Todo F1 en Cadena Motor. Hasta la próxima semana.